la muerte de Lázaro es uno de los más grandes y el último de los milagros que Jesucristo hace aquí en la tierra. Y también es uno de los que señala a Jesús como la resurrección. En capítulos anteriores, cuando multiplicó los panes, a Jesús se lo señaló como el pan de vida. Cuando dio la luz, cuando dio la visión al ciego, se lo señaló como la luz del mundo. Pero ahora, cuando va a resucitar a su amigo Lázaro, lo van a llamar, lo van a señalar como la resurrección y como la vida. Se está proclamando el Hijo de Dios como el Cristo que prometía el Antiguo Testamento. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el único que puede hacer estas cosas. Y la muerte y la resurrección de Lázaro van a hacer que personas crean en Él, que fortalezcan su fe, pero también va a hacer que sus enemigos conspiren de una forma oficial para matar y asesinar a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Comenzando en el capítulo 11, versículo 1, dice la historia que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, que era de Betania, al igual, una aldea, al igual que sus hermanas María y Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue quien ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, pues, las hermanas enviaron, pues, para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amabas está enfermo. Nótese que el mensaje es muy específico. Solamente mandan advertir, avisar a Jesús que su amigo Lázaro, a quien lo amaba mucho, a quien ama mucho, estaba enfermo. Solamente mandan a avisarle. Y versículo 4, cuando oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es interesante cómo es la reacción de Jesús ante una noticia tan grave. La noticia es que alguien que ama a Él, alguien que es muy allegado hacia Él, está enfermo. Yo no sé cómo otros de los discípulos que estaban allí hubieran reaccionado ante tal advertencia, ante tal noticia, que alguien que es muy cercano a ellos estaba enfermo. Pero Jesús solamente responde y dice: esta enfermedad no es para muerte. Y versículo 5 dice que amaba Jesús a Marta y a sus hermanos Lázaro. Es decir, que era una familia muy apegada hacia Jesús. Pero probablemente no se está alterando Jesús, no se está desesperando Jesús, no se le está viniendo el mundo encima, sino que está muy calmado. Y fíjese el versículo 6 que dice: cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. ¿Cómo es posible que alguien que ame Jesús no se está preocupando, no se está alterando, no está haciendo nada más que quedándose allí en ese lugar? Y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer una observación en el día de hoy. En el día de hoy pretenden muchas personas decir que tienen y pueden sanar a personas, que pueden curar, etcétera, etcétera. Si una de esas personas hubiera recibido esa noticia, hubiera salido inmediatamente a consolar a Lázaro, a estar con él, a dar palabras de ánimo, etcétera, etcétera. Pero yo aquí la única explicación que encuentro para que Jesús esté tan tranquilo y se quede aún 2 días más es que Jesús está confiado totalmente de su poder. Jesús sabe que esto va a ser para la gloria de Dios. No solamente va a ser para beneficio de Lázaro, sino que esto, la finalidad tiene por objetivo gloriar a Dios, glorificar a Dios, este acto. Y este acto va a ser que muchas personas crean, que muchas personas fortalezcan su fe. Para Jesús es tan fácil dar la vista al ciego como levantar de los muertos a alguien. Es tan fácil reproducir y multiplicar los panes
Asimismo, también es tan fácil para Jesús levantar de los muertos a alguien. Es tan fácil para Dios. Es tan fácil para Jesús, para el Cristo. Y nosotros podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo mediante esto. Jesús tiene confianza. No es un poder que solamente tiene un día y al otro día no lo tiene, sino que Jesús es todopoderoso. Es el Hijo de Dios. Es el verdadero Hijo de Dios. El Mesías. Es la confianza en su poder. Versículo 7, luego de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Pasaron 2 días y dijeron, vamos a Judea otra vez, les dijo Jesús. Y los discípulos contestaron, Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte y otra vez vas allá. En el capítulo 10, Jesús ya se salvó, se escabulló de los judíos que querían apedrearlo. Lo quieren matar a nuestro Señor Jesucristo. Está en una época de conflicto, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Lo quieren asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice, vamos hacia allá, vamos donde Lázaro, vamos donde mi amigo, vamos donde mi querido amigo. Y sus discípulos le dicen, le aconsejan, no es prudente ir, procuran allá matarte. Pero fíjese en el versículo 9 la respuesta de Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Porque ve la luz de este mundo. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué tiene que ver que le van a matar allá a Jesús con que el día tenga 12 horas? Con que el que anda en luz no va a tropezar y el que anda en tinieblas va a tropezar. Lo explicaré de esta forma. El horario judío tiene 12 horas el día. Hay algunos datos que se han podido recopilar en el que dicen que se puede cambiar o el día puede variar entre 12 horas y 14 horas, pero eso es un tema muy superficial. El punto aquí que Jesús dice es que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Y Dios, su Padre, ya prefijó esa hora y absolutamente nadie puede cambiar eso. Las 12 horas van a ser el día, las 12 horas van a ser la noche. ¿Qué tiene que ver esto? Tenemos que preguntarnos con que Jesús vaya allá. Pues, es ciertísimamente que las personas que andan en la noche no van a poder llegar, no van a poder lograr llegar a su camino, porque se necesita luz. Pero las personas que andan en luz van a poder lograr su objetivo, porque miran claramente. Jesús anda en los caminos de su Padre, anda en el plan de su Padre, y su Padre ya prefijó su hora, ya tiene el plan de lo que su Hijo va a hacer. Esto quiere decir que ninguno de sus apóstoles, de sus discípulos, con tantas precauciones que tomen, no van a poder alargar un día más de la vida de Jesús. Pero también quiere decir que ninguno de sus enemigos, por más que intenten atraparlo, por más que intenten apedrearlo, no van a quitar un segundo, no van a reducir un segundo menos del tiempo que Jesús tiene que estar en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios así lo prefijó, porque Dios así lo hizo. Y eso es lo que le responde Jesús. Anden en la luz conmigo y no teman. Dios tiene este plan y aunque cualquiera que intente conspirar, este plan va a hacerlo. Este plan se va a hacer. Este plan se va a lograr. Pero si ustedes andan en tinieblas, si ustedes no andan conforme a la voluntad de Dios, entonces ahí sí teman. Entonces ahí sí tengan precauciones. Pero aunque tengan precauciones, el tiempo ya está limitado. Ninguno de sus discípulos va a aumentar un día más para Jesús y ninguno de sus enemigos va a quitar ni un solo día en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 11. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, Lázaro está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Ese va a ser el propósito de este milagro para los discípulos, que crean, que se fortalezcan su fe, que comiencen a confiar en Jesús, en su poder. Ellos pensaban que solamente estaba enfermo, que va a despertar cualquier momento, pero Jesús les dice: él sí está muerto y vamos ahí para despertarle, y ustedes van a creer en mí. Si ustedes ahora tienen un poco de fe, más adelante su fe va a engrandecerse. Pero ¿sabe qué? Mira el 16. Sus discípulos aún no entienden. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Sus discípulos están pensando: vamos a ir a Betania, allá nos espera muerte, porque amamos a nuestro Jesús, lo vamos a acompañar, vamos a morir con él. Eso está pensando Tomás. Pero lo que él no sabe es que allá en Betania lo único que va a encontrar es fe. Lo único que va a encontrar es amar más a Jesús. Él está esperando muerte allá en Betania, pero va a recibir la bendición de tener fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Y comenzaron el viaje, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y esta era la preocupación tan grande de los discípulos. Jerusalén es como decir Ibarra, y Betania es como decir San Antonio. Así de cerca estaba Betania de Jerusalén. Y es como si la oveja estuviera yendo hacia el matadero, cerca del matadero. Las personas que van a trasquilar a las ovejas la iban a mirar ahí tan cerca. Era tan fácil atraparla. Ahora entendemos por qué la preocupación de los discípulos. Está tan cerca de los judíos, del lugar donde puede morir. Pero el amor de ellos va a hacer que los sigan. Va a hacer que los sigan y hasta la muerte. Otro dato importante es que mire el versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlo por su hermano. Ya es el 4º día y hay muchos judíos todavía. Hay muchas personas todavía con ellos. Y esto es un poco interesante porque donde nosotros hemos crecido, la cultura es que estemos en un velorio máximo en 3 días. Y después ya se va y se deja muerto en el cementerio. Pero aquí aún son 4 días y hay muchos judíos. La explicación es porque la costumbre judía era que 7 días se tomaba para el luto, para estar con los familiares, para estar con la familia del que falleció. Esa es la explicación de por qué aún hay judíos, muchos judíos, con María y con Marta, consolándoles. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y quiero que me ponga mucha atención, querido hermanito, hermanita, porque este es un tema delicado. Lo que va a decir Marta, lo que va a decir Jesús. Y si nosotros nos fijamos, Jesús no dice muchas palabras en este capítulo 11 a continuación, sino que él actúa. Y las pocas palabras que dice son muy profundas y esenciales para creer en él, para creer en él. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Mas Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nótese las primeras palabras de Marta, tan tristes, llenas de dolor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se nota que ella creía que si estando allí Jesús iba a poder quitarle esa enfermedad que tenía y él no iba a morir. Ella creía en eso. Ella creía en el poder de la sanidad de Jesús. Ella tenía fe en eso. Pero ¿sabe qué también? Es increíble que Marta, en el versículo 2, en el versículo 22, sabía que todo lo que pida Dios se lo dará. Y en el versículo 24, es increíble que ella sabe que, que va a resucitar en el día postrero. Y esto es increíble, porque Jesús aún no había muerto. El evangelio aún no se está proclamando ni se está diciendo en las calles. Y Marta ya sabe que en el día postrero se van a resucitar a las personas que creen en Él, que confían en Él, que piden a Dios. Eso es muy interesante y notar esas cosas. Y mire el versículo 25. Jesús le va a dar, le va a confesar lo que debe creer, lo que Marta debe creer, lo que yo debo creer, lo que usted debe creer. Yo soy la resurrección y la vida. Eso tiene que creer Marta. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, fíjese en esas palabras, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive hoy día y cree en mí hoy día, no morirá eternamente, dice Jesús. ¿Crees esto? Eso es lo que tiene que creer Marta, eso es lo que tienen que creer sus discípulos, eso es lo que tienen que creer los judíos en ese momento, que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida. Y nótese que en estas palabras Jesús nos declara, nos revela una nueva dimensión en cuanto a la vida y a la muerte. El cuerpo se va a dormir, pero y va a resucitar en el día postrero. Marta ya lo sabe, pero también el discípulo que cree no morirá espiritualmente. Tenemos muchos versículos bíblicos que enseñan que el cuerpo va a dormir y va a la tierra de donde fue, pero el espíritu va delante de Cristo, está en la presencia de Él y tiene conciencia y recuerda. Lo que muere es el cuerpo, pero lo que está vivo es su espíritu. Y Jesús le está diciendo a Marta, Lázaro, el cuerpo de Lázaro está muerto, pero su alma vive. Pero su alma vive. Lo que va a resucitar Jesús es el cuerpo. Lo que vamos a ver más adelante es a Lázaro caminando, su cuerpo. Y dice Jesús que el que cree en Él, que el que cree que Él es la resurrección y que Él es la vida, aunque muera, su espíritu no morirá. Ciertamente el espíritu no es inmortal, pero creyendo y teniendo fe en Jesús, se vuelve inmortal. Y Jesús promete eso. Jesús promete la victoria sobre la muerte física. Y Jesús promete la victoria sobre la muerte espiritual. Porque cuando la segunda muerte venga, no va a tener poder sobre el cristiano, sobre el discípulo que cree en Jesús. Su alma va a vivir eternamente. Y esto es lo que promete nuestro Señor Jesucristo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, no queriendo ofender a nadie. Esta pandemia nos ha dejado claro que el hombre se esconde, que el hombre tiene miedo a la muerte,
Tenemos miedo a morir, tenemos miedo a tener dolor. Sufrimos mucho cuando perdemos la vida de algún ser querido. Eso es algo muy humano y Jesús lo sabe. Pero mi querido hermanito, hermanita, Jesús nos está dando esperanza en el versículo 25, en esta historia. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Crean en mí. Y aunque estén muertos, aunque se mueran, van a vivir. Pero si ustedes no creen en mí, van a morir. Van a morir. Vamos a morir. La esperanza es creer, es confiar en nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías, que Él es la resurrección y Él es la vida. Él va a resucitar el cuerpo y va a dar vida al alma. Él nos está prometiendo la victoria sobre uno de los miedos más grandes de la humanidad, que es la muerte y la muerte física. Él nos está diciendo, crean en mí y ustedes van a salir victoriosos de esa muerte. Está bien tener miedo, está bien esconderse. Eso es algo muy humano. Pero lo que no está bien es no confiar que vamos a vivir para siempre. Es no confiar que Jesús es la resurrección, que un día nos va a resucitar y que un día vamos a vivir eternamente. Eso no está bien. Y en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermanita, yo le quiero dar esperanza, que aunque muramos, Jesucristo es la resurrección y la vida. Debemos creer en Él. Él nos ama, Él vino a sufrir por nosotros. Él vino a sentir. ¿Qué se siente eso? Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la estaban consolando, cuando lo vieron a María, que se levantó deprisa y había salido, la siguieron, diciendo que ella va a ir al sepulcro a llorar por su hermano, a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole nuevamente, igual que su hermana, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana, mi hermano. Esto es increíble, como dos hermanas, como una familia cree en Jesús. Ellos creían, miraron los milagros tal vez de Jesús. Y esa puede ser la explicación por qué las dos dicen esto. Porque tenían fe en Jesús, de que si su hermano, que si Jesús estaba al lado de su hermano cuando estaba enfermo, Jesús lo podía sanar. Y es un ejemplo de fe, porque muchos judíos estando allí mismo, en el mismo puesto de Marta y María, no creían. Miraron los mismos milagros y no creyeron. Mas Marta y María creían en él, creen en él. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es difícil cuando se pierde un ser querido. Es difícil saber que no se le va a poder volver a ver. Este es un tema muy delicado. Y su familia va a llorar, sus amigos van a llorar. De hecho, Jesús llegó
y mirando a Marta y a María llorando junto con los judíos, se estremeció de su espíritu y se conmovió. Y Jesús lloró. Claramente se muestra la humanidad de Jesús. Claramente se muestra que Jesús vino a la tierra no solamente para su propio beneficio, sino que Jesús miró a la humanidad sufriendo y él vino a sufrir con ellos. Jesús vino a entender cómo el hombre sufre, cómo el hombre siente alegría, cómo el hombre se entristece, cómo el hombre llora. Y vino a llorar nuestras lágrimas y vino a estar junto a nosotros en los momentos más tristes. ¿Qué persona hace eso? De estar junto a usted mientras usted sufre. Pues estos momentos nos han hecho dar cuenta quién verdaderamente son nuestras familias. Y Jesús está demostrando que Él es la familia de Marta y María y de Lázaro. Y Jesús es su familia, mi querido hermanito, hermanita. Él va a llorar sus lágrimas, Él va a reír sus alegrías, Él se va a entristecer cuando usted esté triste. Él va a alegrarse de sus logros. Jesús vino a la tierra para llevar todos nuestros dolores. Jesús, cuando miraba a un humano sufrir, él decía a su Padre: Padre, no le castigues a él, castígame a mí. ¿Qué más buen Mesías querían los judíos? Un verdadero amigo, un verdadero Jesús, un verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Y este es uno de los versículos más tristes, que nuestro Señor Jesucristo lloró. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjese que hay muchos judíos alrededor. Está Marta, está María y están sus discípulos. Y Jesús hace una oración y dice: gracias por haberme oído. Le dice a su padre. Aún Lázaro no había salido. Aún no le había dicho a Lázaro que salga. Pero Jesús ya está dando por hecho ese milagro, porque Jesús es el Todopoderoso. Y también lo había dicho. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es decir, que la oración no fue la que hizo resucitar a Lázaro. La oración que hizo en alta voz fue para que los judíos, para las personas que estaban alrededor de él, crean. Y ese es el propósito. Y ese es el propósito de esta lección también en esta noche. De que usted, mi hermanita, que yo, creamos que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, que Dios lo envió, que Él es la resurrección y la vida. Ese es el propósito. Y clamó a grande voz allí: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el santuario, en un sudario. Jesús les dijo: soltarle y dejarle ir. Esto es increíble. Y ahí también probablemente un propósito por cual él esperó 2 días más.
un cuerpo humano al tercer día ya no es imposible. Las probabilidades de que vuelva a vivir es imposible. Y al cuarto día menos. Era imposible de que Lázaro podía volver a la vida. Es imposible. Es imposible. Mas para Jesús no lo es. Su poder es infinito. Él puede dar la resurrección, aunque hayan sido muchos días. Jesús es la resurrección y Él es la vida. Él es quien controla la naturaleza. Él es el quien controla todo. Hay que creer en Jesús. Y hay dos alternativas: creer en Jesús o no creer en Él. Aceptar su mensaje o rechazar su mensaje. Esas son las dos opciones. Y vamos a ver a continuación el ejemplo del rechazo y también de la aceptación. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y esta exclamación de por qué este hombre hace muchas señales es aún un testimonio más verídico de que sus propios enemigos crean en los actos de Jesús. Es decir, que lo que Jesús hizo es algo que nadie puede contradecirlo. Es un acto 100% real que Jesús lo hizo. Y esta historia no es una historia de fantasía, no es que alguien se inventó, sino que hubieron muchos testigos, incluso sus enemigos aceptan que Jesús hizo eso. Y bien, a continuación vamos a ver cómo hacen la conspiración para matar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir de la siguiente manera. El hombre va a temer siempre, a pesar de cualquier palabra que se le diga. Va a temer a la muerte. Va a sufrir mucho ese acto. Vamos a sufrir mucho. Es inevitable morir. Un día vamos a morir. Es inevitable. Pero Jesús promete la victoria sobre esa muerte. Yo no sé qué le cause esas palabras que le están dando a nosotros en esta noche, que me están dando a mí esperanza de que aunque un día yo muera, si creo en Jesús, viviré para siempre. Voy a tener miedo, lo voy a tener, pero creo que un día mi Jesús, mi Cristo, mi Señor, va a resucitarme de entre los muertos. Y un día voy a estar alabando y glorificando el nombre de Él al lado suyo. Y yo le quiero invitar, mi hermanito, mi hermanita, a que puede temer, pero jamás, mi hermanito, hermanita, jamás dude del poder de Dios, jamás dude de Jesucristo. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él no morirá, mas tendrá vida para siempre. Que el Señor me lo bendiga.